Este es el episodio número 12 de nuestra historia de la civilización romana. Como ustedes recuerdan, estamos en la temporada de la ciudad, la capital del imperio, y vimos en el episodio anterior el tema del agua. En esta ocasión quisiera que nos refiriéramos a las puertas de Roma, al acceso a esta fabulosa ciudad, con una primera parte en la que hablaremos de la cintura de Roma, la silueta de Roma, y una segunda parte en la que daremos algunos datos sobre la ciudad. Empecemos con la primera parte, la cintura de Roma. La fisionomía de Roma es bastante original. Su crecimiento, al final de la época republicana, es decir, el siglo I antes de Cristo, es tan fuerte que la ciudad se vuelve más grande al exterior de las murallas que al interior. Los barrios al interior de las murallas forman una ciudad dentro de la ciudad. En el siglo III después de Cristo, con la construcción de una nueva muralla por parte del emperador Marco Aurelio, tendremos entonces dos ciudades que parecen encerradas una dentro de la otra, con el inconveniente de crear unos embotellamientos monstruosos tanto en las puertas internas como en las puertas externas de Roma. En cambio, las zonas menos pobladas a lo largo de las murallas terminan siendo abandonadas a convertirse en cinturones de miseria, que va a ser también algo característico de la ciudad. Pasemos a la segunda parte. Demos algunos datos sobre la ciudad. Estos datos que les daré vienen de textos de la época elaborados por los mismos romanos y la administración romana en el siglo IV después de Cristo, es decir, ya llegando al final del imperio. Empecemos con la estructura urbana. La ciudad tenía en total 37 puertas, esto es enorme, es la ciudad más grande del mundo, que daban acceso a una urbe inmensa y bastante caótica en realidad, con más de, 423 barrios en total. Contaba con más de 29 avenidas principales, 12 foros o plazas para usos principalmente políticos y religiosos, y sabemos que había más de 1.790 mansiones y en total 46.603 edificios populares. Esto es una ciudad realmente monumental, a la altura de una ciudad del siglo XIX en Europa. El tamaño de la ciudad implica tener una logística impresionante, y esto es algo que los romanos harán mejor que nadie, sobre todo en términos de la alimentación de la urbe. Había en total 190 graneros para el trigo y más de 254 panaderías. Por eso, se necesitaban fuentes de agua enormes y bien mantenidas, y por eso contamos 1.352 fuentes de agua, 11 acueductos y 8 derivaciones que se encargaban de abrevar la ciudad a lo largo de la historia. Al ser un centro político por excelencia, los poderosos quisieron marcar el territorio. De ahí que en esas notas administrativas de la ciudad contamos 3.785 esculturas de personas famosas, más de 40 arcos del triunfo y 15 obeliscos traídos de Egipto y 10 columnas monumentales, de las cuales obviamente la más famosa es la columna de Trajano, pero había muchas más. Pero también este es un centro religioso. Al cruzar sus puertas se llega a un lugar sagrado desde la mentalidad política y religiosa de los romanos. La ciudad tiene más de 100 templos y 330 capillas diferentes. Es un lugar también de ocio. El 25% de su superficie son parques y es un lugar de espectáculo. Por eso tenía 2 circos, incluido el circo máximo para 400,000 personas, 2 anfiteatros, incluido el Coliseo, para 87,000 personas, 4 grandes teatros, incluido el Teatro de Marcelo, para 20,000 personas,
2 naumaquias, es decir, estadios para combates navales, y un estadio en el campo de Marte para 30.000 personas. Lo menos que podemos decir es que en términos de infraestructura, los romanos no pusieran atención a la alegría y a la festividad y sociabilidad de su población. Recuerden que la gran política de la época imperial es la de el pan y el circo. Y a mi manera de ver, nomás en los planos y en los recensos de los monumentos, queda más que claro que esta es una civilización del pan, agua, trigo, alimentación, y del circo, las fiestas, los deportes y los eventos masivos. Esto requiere espacios de sociabilidad adicionales donde los romanos pasaban sus días, 11 termas que se convierten en lugares centrales para sociabilizar, para hacer negocios, para pasar las tardes con amigos, con familiares, 967 baños públicos, 12 basílicas, que son edificios para reuniones sociales y jurídicas, 28 bibliotecas públicas, que eso no va a pasar, no tendremos tantas bibliotecas en una ciudad europea sino hasta el siglo XIX, y en total 46 lupanares que no podían faltar en esta sociedad romana. Por eso la ciudad, sus accesos y su infraestructura es algo que merece la pena ser descrito por lo menos antes de pasar en nuestro siguiente episodio ya a hablar de la península itálica y ver cómo se exporta la cultura romana a sus vecinos y cómo se forja un núcleo duro de latinidad en el Imperio Romano de la Antigüedad. Chao, chao.